diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dice la palabra de Dios en el verso 7: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué esto: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Verso 11: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en este día precioso por tu palabra. Gracias por la administración de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos diriges, tú nos das la sabiduría, el entendimiento, y tu palabra que hemos leído sea de gran edificación y fortaleza espiritual. Y, Señor, Dios mío, sea para alimento y edificación poderosa para tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando en la Biblia el estudio del libro de Josué, el capítulo número 3. Este tema es un tema interesante porque hemos estado hablando, hermano, en el primer capítulo hablamos de la comisión de Dios a Josué, cómo Dios le da todas las indicaciones a Josué para que cuando entre en la tierra prometida, qué es lo que él tenía que hacer, ¿no? Y la indicación fundamental de Dios, que es creo que lo más importante es, y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y Dios también le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, nunca se aparte, nunca dejes de leer la palabra y medita en la palabra. Pero también le dice: enseña la palabra. Esa era la indicación más importante. Yo les decía en esa oportunidad a ustedes que las indicaciones de Dios podían haber sido indicaciones de estrategias de guerra, podrían haber sido otro tipo de indicaciones, pero Dios no va en ese sentido. Dios va en el sentido espiritual. Dios le dice a Josué que si él se llenaba de la palabra y si él se aferraba de la palabra, la estudiaba, la meditaba y la enseñaba, todo te va a ir bien. O sea, eso es la base, eso es el cimiento, y sobre eso viene todo lo demás. Sobre eso vienen todas las bendiciones. Jesucristo también lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y siempre hemos enseñado y lo decimos: algunos buscan las añadiduras y no van a la fuente. Hay que ir a la fuente, y la fuente es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero llenarse de Dios, primero estar conectado con Dios, y luego todas las bendiciones van a venir. Pero si nosotros buscamos las bendiciones, nos afanamos por las bendiciones, nos afanamos por un trabajo, nos afanamos por aspiraciones personales que podemos tener, sea que usted quiera casarse, sea que usted necesite un trabajo, sea que usted quiera abrir un negocio, todo lo que usted pueda querer y anhelar y que es lícito, es bueno, pero usted no puede, gloria a Dios, construir un segundo piso sin tener el primer piso. Y el primer piso
es buscar a Dios. El primer piso es estar conectado con Dios, estar en armonía con Dios. Por eso dice, Jesús lo dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas serán añadidas. Y el diablo nos engaña a la iglesia, engaña a creyentes, y hay creyentes que andan muy afanados. Jesús también dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nosotros a veces fallamos porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, o cuando no salen las cosas como nosotros queremos que salgan, queremos modificar eso. Aunque la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque usted se enfrente a algo adverso, aunque usted piense que algo es adverso, que en el trabajo o en el centro de estudio o en el hogar o aún dentro de la iglesia, usted puede ver cosas que a usted le parecen que son adversas, pero no se preocupe, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas van a ser para bien. Eso debe ser un norte para nosotros. Eso debe ser como una brújula. Usted sabe que la brújula es un aparato que siempre, por cuestión de magnetismo, señala hacia el norte. A usted donde ponga la brújula y como la ponga, esa tiene una agujita que siempre se va a ir para donde se vaya, y en donde se posicione, ese es el norte. Todos los viajeros, todos aquellos que se trasladan en el mar en diferentes lugares usan la brújula, sea en los que navegan, los aviadores, todo. Es un instrumento muy poderoso. Entonces, si hablamos de una manera o parafraseando o como algo paralelo, podemos decir, ¿cuál es nuestra brújula? Busque primero el reino de Dios y su justicia. Ese es su norte. Y luego vemos en el capítulo 2 que vimos cómo es que Dios hace que se envíen espías, 2 espías, y llegan a la casa de Rahab, la ramera, en Jericó, que eso estaba pasando el río Jordán, y luego ellos van y ven pues que el pueblo estaba nervioso, que el pueblo estaba preocupado y que ellos entendían de que Dios estaba con Israel. Eso era suficiente. Ellos regresaron con ese reporte, que era un reporte evidentemente positivo, y también vimos cómo Dios bendijo a Rahab, la ramera, y cómo ella se casó, gloria a Dios, y fue la madre de Obed, bendito sea el Señor, ¿no? Y vemos, hermano, cómo todo eso Dios hace que una mujer ramera que era cananea venga a ser parte de la genealogía del Señor. Gloria a Dios, ¿no? Y como Ruth la moabita también viene a ser parte de la genealogía del Señor, llegando hasta Isaí, el padre de David, y luego David, y eso pues más adelante viene Cristo, hermano. Entonces, cómo Dios obra providencialmente y cómo Dios utiliza personas que no son, que no podían ser, que estaban desechadas, y cómo Dios le da el privilegio de ser parte de una línea genealógica. Es un tremendo privilegio. Gloria a Dios. Aquí vemos la infinita misericordia del Señor. En el capítulo 3 ya estamos ya introduciéndonos a lo que es ya la conquista. Ahí se inicia la conquista. Ya Dios da la orden a Josué. Dice la Biblia que él se levantó muy de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y estuvieron 3 días a orillas del río Jordán. Ellos, los oficiales, recorrieron el campamento y le mandaron al pueblo y les dice
cuando ustedes vean el arca del pacto, ¿cuál era la señal? El arca del pacto. Cuando ustedes vean el arca del pacto, vuestro Dios, no, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, entonces ustedes pónganse en alerta. Esa es la señal para que ustedes puedan marchar en pos de ella. El arca del pacto iba a ir adelante de ellos y el arca del pacto les iba a señalar la ruta. El arca del pacto, como hemos hablado en reiteradas oportunidades, era una caja de madera revestida con planchas de oro, pero era muy significativa dentro de lo que era el tabernáculo, porque ahí contenía 3 elementos del testimonio. Por eso se le llama también el arca del testimonio. Testificaba del poder de Dios. ¿Por qué se le llama el arca del testimonio? Porque dentro del arca había una rama, un pedazo de rama de árbol seco que había reverdecido. Dentro del arca estaba, las hojas nunca se han secado, y inclusive las flores, sin tener contacto con el agua ni con tierra, esa vara sigue floreciente donde esté. Nadie sabe dónde está. Y también tenía el maná, que fue el alimento que Dios envió al pueblo durante 40 años para subsistir en el desierto. El maná está intacto, hermano. Si encontráramos el arca del pacto, usted podría comerse el maná. Está como si fuera preparado en este momento. Alabado sea el Señor. Y también están las 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos. Son 3 cosas que son importantísimas. Por eso se llama el arca del testimonio, el arca del pacto. Pacto significa convenio, ¿no? Y eso era lo que estaba en un lugar muy íntimo, como se podía llamar lugar santísimo, dentro del tabernáculo. El tercer lugar, el lugar más importante, que era muy pequeño, que estaba totalmente cubierto y a donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el arca se tenía que sacar y el arca iba a ser, gloria a Dios, cargada por los sacerdotes, y había una forma de cargarlo, porque Dios, cuando manda a construir el arca, Dios da las indicaciones de cómo se tenía que cargar el arca, hermano. Inclusive tenía el arca, por decir, si este es el arca, más o menos era así, ¿no? Porque era 40 y tantos centímetros, tenía 40 centímetros unas bases y tenía unas maderas que sobresalían hacia allá y hacia allá, gloria a Dios, y unos aros, hermano. Perdón, eran unos aros que tenían, y en estos aros se ponían las maderas hacia acá, y esas maderas servían para poder trasladar el arca sin tocarla, ¿no? Si había un aro acá y otro aro acá, y la madera yo la trasladaba por este aro hasta acá, entonces los sacerdotes cargaban el arca, uno acá, otro acá, otro acá, otro allá. Gloria a Dios, la cargaban. El arca, no a Dios no se le carga. Porque hay una costumbre que en las procesiones como que cargan imágenes, cargan a Cristo, cargan a diferentes ídolos. Bueno, los ídolos pueden cargar, a Dios no se le carga, hermano. ¿Cómo vamos a cargar a Dios si Dios es infinitamente grande y poderoso? Y entonces el arca tenía un valor simbólico. Tampoco podemos decir que eso era Dios, ni que eso representaba. No, era simbólico, representaba el testimonio de Dios. Por eso que era, y una de las cosas importantes que quiero decirle, el arca siempre estuvo en un lugar cubierto, a oscuras totalmente. Y yo entiendo por qué Dios permitió eso. Usted dirá, si es algo tan hermoso, si era encima del arca habían 2 querubines con las alas tapándose el rostro, los querubines con 6 alas,
con dos alas, las tenían abiertas, como que significaba que volaban, y con dos alas se cubrían su cuerpo, y con dos alas, gloria a Dios, se cubrían los ojos, ¿no? De esa manera se hicieron los dos querubines encima del arca, uno enfrente del otro. Eso era el arca. Si Dios permitió que estuviera escondida, o sea, dentro del lugar santísimo, precisamente era porque el pueblo de Dios era muy dado a la idolatría. El pueblo hubiera empezado a adorar el arca. El pueblo hubiera empezado a atribuirle al arca poderes mágicos, poderes tremendos. Bendito sea el Señor. Y eso se va a dar más adelante también en tiempos de Gedeón, cuando manda a hacer un efod. Gedeón manda a hacer un efod de oro, y dice que Israel se prostituyó tras el efod que mandó a hacer Gedeón. Israel se corrompió su alma. Era un pueblo que no se le podía dar ningún elemento. Si es un elemento que venía de Dios, bonito, un querubín, ellos empezaban a rendirle culto, a darle cierto reconocimiento, gloria a Dios, a arrodillarse. Y eso es algo diabólico, porque solamente se rinde culto y uno debe arrodillarse delante de Dios, no delante de nadie, ¿no? Y por eso, ahora mire, hay varios aspectos que quiero tocar. En primer lugar, esa era la indicación principal de Dios, que el pueblo tenía que ver el arca, y ellos tenían que estar a 900 metros del arca. Es lo que dice acá. El pueblo no podía acercarse sino hasta 900 metros, no más, porque era peligrosísimo, precisamente para que no adoren el arca, para que no entren en una idolatría y digan: el arca el arca nos salvó, el arca tiene poderes, el arca abrió el río Jordán. El arca realmente no abre nada, porque es el Dios Todopoderoso quien hizo la obra, hermano. Ahora mire, dice, cuando ustedes vean el arca y los levitas que llevan el arca, en el verso 3, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos del arca. ¿Para qué? El verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. O sea, el arca les indicaba también la ruta. ¿Y quién dirigía el arca? Dios dirigía el arca. El arca era dirigida por Dios, los sacerdotes la llevaban, pero ellos estaban en comunicación con Dios, el testimonio de Dios, gloria a Dios, y entonces ellos tenían que saber hacia dónde se tenían que dirigir. Y entonces luego dice en el verso 4: bueno, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia, como les dije, como de 2000 codos, que son como 900 metros, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo esta expresión: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y hizo maravillas. O sea, Dios está mandando al pueblo que se prepare, le está dando las instrucciones y le dice: santifíquense, ahora que ustedes han visto que Dios va a hacer un portento, una maravilla, Dios va a manifestar su gloria, tienen que estar santificados. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta y el pueblo está consagrado a Dios, el pueblo está buscando de Dios, la gloria de Dios a usted le va a ser para fortaleza espiritual. La gloria de Dios a usted le va a ser para salud física, le va a ser para salud mental, le va a ser para ánimo, le va a ser para gozo, para alegría.
Si la gloria de Dios se manifiesta y usted es un adúltero, un pecador, un borracho, un mentiroso dentro de la iglesia, entonces la gloria de Dios va a ser para matarlo. La gloria de Dios va a ser para que le caiga juicio a usted. Mire cómo le pasó a Ananías y Zafira en el momento más glorioso de la iglesia. Porque la Biblia dice, para los que no saben quién fue Ananías y Zafira, fueron dos personajes en tiempo de la iglesia primitiva, en tiempo de Pedro, de Pablo. Ellos estaban en la iglesia y la Biblia dice que uno de los discípulos del Señor, Bernabé, vendió una propiedad y entregó todo lo que había recibido de la propiedad, lo entregó para los discípulos, para la obra en la iglesia primitiva. Entonces, Ananías y Zafira, tristemente célebre ese nombre, ellos podían haber pasado a la historia como héroes de la fe, dando un ejemplo y un testimonio tremendo. Pero ellos hicieron algo malo en momento glorioso, por eso murieron, porque mintieron a Dios. Ellos no robaron nada, ellos no mataron a nadie, ellos mintieron a Dios. Ellos se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron: mira, Bernabé ha vendido una propiedad y la ha entregado, qué bueno, qué tremendo, la gente lo admira, vamos a hacer lo mismo, vamos a vender una propiedad. Nadie les dijo que la vendieran a ellos, nadie lo obligó. Ellos lo hicieron porque ellos querían hacerlo, pero se pusieron de acuerdo para mentir y decir: la propiedad la vendemos, por ejemplo, en $20,000 y vamos a decir que nos costó $10,000 para entregarla. Y entonces vendieron la propiedad, trajeron el dinero, no dólares, obviamente. Yo estoy hablando para que usted entienda más o menos en este tiempo. Y lo llevaron, dice, a los pies de los apóstoles, como diciendo: esto es nuestra ofrenda, hemos vendido una propiedad, esto es todo lo que nos costó. Ellos podían haber dicho: estamos dando la mitad de lo que nos costó, y no pasaba nada, hermano. Pero el deseo de ellos no era dar. Ahí vemos que el deseo de ellos era exhibirse. El deseo de ellos era figurar, era el aplauso, era buscar la admiración. Nosotros, por las cosas cristianas que hagamos, que si ayudamos a un hermano o a otro, usted no haga nada por contienda, por vanagloria, porque no le va a ir bien. Eso lo hacen los políticos, eso lo hace la gente mundana. Los que no conocen a Dios hacen eso, porque de esa manera buscan la admiración de la gente. Hay gente que da algo y lo publica y dice: yo di, yo ofrendé, yo apoyé, y lo dicen como pavos reales. Cuando, ¿qué dice Jesucristo? Dice que no tiene que ser así. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, queriendo decir: si haces algo, cállate la boca. Pero aquí vemos, mire, en una época gloriosa de la iglesia, cómo Dios juzga y cómo Dios actuó y disciplinó a Ananías y a Zafira. Gloria al Señor. Porque luego de que traen eso, van delante de Pedro y Pedro le pregunta, le dice: ¿en tanto vendiste? Sí, en tanto vendí. Y entonces murió el esposo y murió la esposa. Uno primero y el otro después, hermano. ¿Por qué? Pedro dice: porque mintieron al Espíritu Santo. ¿Acaso si tú hubieras vendido y te hubieras quedado con el dinero, quién te lo iba a reclamar? Estabas pecando, es tu dinero, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir? Cuando alguien se pone de acuerdo con otro para tapar un pecado, para decir: no digas lo que yo he hecho. Hay gente
mala y perversa, que comete adulterio, comete fornicación, hace algo indebido y sabe que la otra persona lo ha hecho con ella o con él, y le dice: si lo dices te mato. No lo digas, porque si lo dices te va a ir mal. Amenazan. Eso es algo grave delante de Dios. No se puede hacer, no se puede ponerse de acuerdo para mentir, para complotar. Y usted piensa que puede hacer eso y le va bien. No le va a ir bien, nunca le va a ir bien, porque Dios es un Dios que todo lo ve y lo juzga. Alabado sea el Señor. Y vemos, hermano, ya bien retornando acá al libro de Josué, gloria a Dios. El pueblo dice, Josué dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando Dios va a hacer cosas lindas, preciosas, Dios empieza a limpiar, hermano. Dios empieza a sacar lo que nos sirve. Porque Dios no puede manifestarse en un lugar donde hay mentira, engaño, calumnia. Gloria a Dios, porque Dios no puede complacerse en la calumnia, en la mentira, en la estafa, en algo ilícito, en componendas, en arreglos. Dios no se puede, gloria a Dios, glorificar. Por eso Dios dice: santificaos. Usted quiere ver la gloria de Dios en su hogar, en su familia, santifíquese. Gloria a Dios. ¿Por qué Josué dice: santifíquese? Mañana van a ver la gloria de Dios, porque si mañana cualquiera de ustedes no esté en santificación, ha hecho algo ilícito, algo que ellos sabían que los volvía impuros, si venía el paso del mar del río Jordán, ellos morían en el río Jordán. Ellos hubieran estado pasando y le venía un ataque, ¡bum!, y se quedaban ahí y no hubieran pasado. Es una advertencia: santifíquese para que Dios haga maravillas. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el pueblo se santificó. Realmente el pueblo tuvo el temor de Dios y se santificaron. Y entonces dice el verso 6 que habló Josué a los sacerdotes diciendo: entonces tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El día, en el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, eso es lo que sucedió. Sucedió que cuando el pueblo vio que por las indicaciones de Josué, dirigido por Dios obviamente, se abrió el río Jordán, entonces dijeron: esto es una confirmación de que Dios está con Josué, que Dios está con el líder, que Dios lo respalda. Nadie puede seguir a un líder cristiano, nadie puede seguir a un pastor si no tiene respaldo de Dios. Nosotros, los que pastoreamos, los que hacemos la obra de Dios, tenemos que buscar respaldo de Dios. Respaldo de Dios significa, así como cuando Dios le dice a Josué: desde este día empezaré a engrandecerte. Voy a demostrarle al pueblo, a tus enemigos, a los que te miran mal, a los que te menosprecian, a los que no te consideran, a los que dicen: ese Josué no vale para nada. Siempre hay personas así. Usted sabe que cuando el mismo profeta Samuel llega a la casa de Isaí, padre del rey David, a ungir a David, él no sabía que iban a ungir a David, porque Dios no le dijo a Samuel: anda y unge a David. Dios le dice a Samuel: anda a la casa de Isaí y úngeme a uno de sus hijos
porque uno de sus hijos yo lo he escogido para que sea rey de Israel. Pero cuando llega Samuel, el primero que le abre la puerta es uno de los hijos de Isaí, hermano de David, que era alto, fuerte, era robusto, tenía un porte de rey. O sea, humanamente Samuel dijo: este es el rey, este es el ungido. Y la Biblia lo dice, hermano, porque la Biblia no oculta los errores de nadie. La Biblia nos muestra que Samuel se equivocó varias veces en eso mismo. Cuando vio, él dijo: este es cierto, este es. Y le vino la voz de Dios y le dijo: no, Samuel, él no es, yo lo desecho, él no es, olvídate. Y le dijo: porque tú miras lo que está afuera, pero Dios mira lo que está dentro. Dios se lo dijo bien claro, como diciéndolo: tú te dejas impresionar porque tú eres humano. Tú ves las cosas y tú ves habilidades, tú ves capacidades, tú ves presencia física, pero Dios no ve eso. A Dios no le interesa eso. Dios ve lo que hay en el corazón. Gloria a Dios. Y mire que la Biblia dice que uno a uno de los hijos de Isaí, eran como 7, fue desfilando, y entonces Samuel dijo: este es. Y Jehová le dijo: no, tampoco. Luego vino el tercero y Samuel dijo: este sí es. Jehová dijo: este tampoco es. Y dice la Biblia que así desfilaron los hijos de Isaí, de tal manera que no había ninguno más. Y entonces Samuel sabe que Dios no se equivoca. Y Samuel dice: bueno, han pasado 7. Y entonces, ¿quién es? Y ahí es cuando le dice, mire, ahí es cuando le dice a Isaí: ¿tienes algún otro hijo más? Y entonces Isaí: sí, claro, sí tengo uno, pero ese flaquito, escuálido. Prácticamente ni el mismo Isaí le tenía mucho crédito a David. O sea, ni el mismo Isaí daba nada por su hijo David. Para el mismo Isaí, su hijo más robusto, el más grandazo, era más importante. Y los otros prácticamente porque cuando a él se le dice que todos sus hijos se presenten, él tenía que haber pensado en David. Pero él dijo: si es para algo importante, entonces no, David no cuenta. O sea, el mismo papá lo desechó, pero Dios lo había elegido, hermano. Gloria a Dios. Eso nos enseña en la obra, nos enseña una lección muy grande, que a veces los hombres desechan y los hombres califican y los hombres dicen: no, este no sirve, este tiene errores, usted ve errores, ve fallas, usted dice: no, este no tiene porte ni de predicador ni de nada. Pero sin embargo, ese puede ser el ungido, el señalado por Dios. Bendito sea Dios. Y eso es, hermano, realmente lo que pasó con Josué. ¿Por qué? Porque Josué en algún momento fue cuestionado. Josué en algún momento fue menospreciado. Como yo les dije en otras oportunidades, en la línea espiritual, en la línea ministerial de liderazgo del pueblo de Israel, Josué no contaba. La Biblia menciona luego de Moisés, bueno, obviamente Aarón, que era el sumo sacerdote, era el segundo. Es más, le puedo decir que ni el segundo, era como el primero, porque Moisés era el líder político y el líder, el sumo sacerdote, era Aarón. La Biblia menciona a un tercero que se llamaba Hur, que parece que estaba muy cerca de Moisés, y la Biblia menciona a los 70 ancianos también.
Pero también la Biblia menciona a Josué cuando dice, cuando Josué subió al monte a recibir la tabla de la ley, cuando Moisés subió, dice que Josué lo acompañó, porque era como su sirviente, su ayudante. Y Josué pudo ir un paso más allá de lo que todo el pueblo de Dios pudo darlo, porque como que Dios ya estaba dando testimonio de él y el pueblo no se daba cuenta. Pero cuando Josué ya es elegido por Dios, entonces algunos cuestionaron y veían los errores, los defectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Y cuando la gente quiere señalar defectos, lo va a encontrar, hermano. Alabado sea el Señor. Y yo pienso que esto Dios lo permite para que todos sepamos que no es el hombre, que no es la capacidad de Moisés ni de Josué, sino es la obra de Dios. Dios es el que forja a los líderes, Dios es el que los capacita, Dios es el que los levanta. Y por eso me he detenido en esta parte, porque Dios le dice a Josué: desde este momento yo empezaré a engrandecerte. ¿Usted cree que Josué quería ser engrandecido? ¿Usted cree que Josué tenía un orgullo de querer ser un super líder y sentirse grande y poderoso? Eso nunca estuvo en el corazón de Josué ni tampoco de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Alabado sea el Señor. Ahora, engrandecerte en el sentido del respaldo de Dios, de ver que si tú lideras al pueblo y tú le das las indicaciones y el río Jordán se abre, eso es un respaldo, eso es algo que el pueblo va a entender, de que Dios está con Josué y que Dios está en el asunto y que Dios está dirigiendo al pueblo y que Dios es el que va adelante, hermano. Alabado sea el Señor. Y eso empezó a suceder, y eso pasa siempre. Cuando uno llega a una iglesia, cuando uno empieza a pastorear, cuando se es encargado de anexo, cuando usted, a veces sucede que usted crece con hermanos que llegan a la iglesia junto con usted y estamos en ayuno, en oración, en la doctrina. Y luego pasan los años y Dios va levantando a uno más que a otro. Algunos de los que eran sus contemporáneos cuando llegaron a la iglesia pueden sentirse incómodos, celosos. Pueden decir: ¿y por qué lo levantan a él y por qué no a mí? Cuando hay la promoción de ¿por qué lo promueven a él y por qué no me promueven a mí? ¿Por qué él está llegando ya ministro ordenado, llega hasta presbítero y yo nada? Bueno, pues no depende de uno, depende de Dios. Y entonces muchas de esas personas se empiezan a cuestionar. Por eso la Biblia dice: no hay profeta sin honra sino en su pueblo. ¿Por qué? Porque la gente en el pueblo donde era el profeta lo conoce. No, pero si este tiene este error, este tiene este defecto, este tiene este defecto. Alabado sea el Señor. Porque somos humanos, pero nosotros no vemos lo que Dios ve. Yo puedo ver defectos en usted, usted puede ver defectos en mí, pero yo no veo el carácter suyo, yo no veo la obra de Dios en su vida, yo no veo su corazón, en otras palabras, yo no veo la sinceridad en su corazón, yo no lo puedo ver. Dios sí lo puede ver. Yo no puedo ver sus convicciones, yo no puedo ver su templo espiritual, yo no lo puedo ver. Dios sí lo ve, hermano. Y a veces se puede ver el templo espiritual de un creyente, de un hermano, en situaciones difíciles. Pero mientras no se dé esa situación, aparentemente todos somos iguales, todos estamos en la misma condición, estamos en la misma situación. Pero hay veces que se da una crisis, se da una situación, y usted ve que algunos flaquean, algunos se les doblan las piernas,
Algunos retroceden, pero otros se plantan firmes, hermano. Gloria a Dios. Mire, yo me acuerdo que en la Biblia dice, bueno, y eso todos lo sabemos, cuando Jesucristo dijo a los discípulos, los tenía reunidos y les dijo a ellos, le dice, uno de ustedes me va a entregar. Pedro el primero que salta y dice, Señor, ¿quién es? Di quién es. Luego el Señor dice, voy a morir, dice. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y luego resucite. Pedro dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Gloria a Dios. O sea, si usted analiza eso, Pedro era valiente. Cuando venga la hora de la prueba, cuando venga el momento en que Cristo iba a ser entregado, entonces Pedro es el valiente. Pedro va a sacar la cara, Pedro va a enfrentar, Pedro va a ser el líder de todos. Pero cuando llegó la hora de la hora, Pedro fue cobarde. O sea, lo que yo le quiero decir, a veces lo que la gente dice no es lo que va a hacer. Hay gente que habla de más. Hay personas que con la boca arreglan el mundo. Yo soy valiente, yo soy tremendo, yo soy esto, yo. Pero en el momento, cuando decimos los peruanos, cuando las papas queman, cuando el asunto se pone picante, esas personas que se ufanan y que hablan, se orinan de miedo, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, yo tenía un amigo, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, el año 80 más o menos. Se llamaba Daniel, no voy a decir su nombre, su apellido. No lo veo hace muchos años, pero él hablaba de los pobres, de la revolución, hablaba de que tiene que haber un cambio en el país y esto, y yo inmolaría y mi sangre, y yo daría mi vida por mis ideales y todo eso. Cuando se le comisionó a él para que vaya a un lugar de la sierra a hacer unos trámites nada más, el hombre se enfermó. Entonces, a mí me sorprendió porque para mí, como él hablaba, era un hombre que tenía una facilidad para hablar, era un líder. Era dentro de un partido político, no de izquierda, pero él hablaba de liderazgo, hablaba de dar la vida, hablaba de los principios, de los valores, de dar la vida por lo que uno piensa y todo lo demás. Y entonces, me acuerdo cuando él se le dice, tienes que ir a tal lugar a inscribir las directivas de las elecciones y todo lo que se estaba haciendo. El hombre, me acuerdo que me llamó, quiero que vengas a mi casa, me dice. Y cuando llego estaba en cama. Le digo, ¿estás enfermo? ¿Qué tienes? No, me dice, tienes que tener en consideración, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué me mandan ahí? Me están haciendo daño. Yo tengo familia, y temblaba. Y yo le digo, pero ¿por qué te pones así? Tú no decías que estabas dispuesto a dar tu vida, que ibas a cualquier lugar, porque había que ir a un lugar de peligro, hermano, donde habían atentados y todo lo demás. Era un trámite, un simple trámite. Gloria a Dios. Y entonces yo dije, este es un tigre de papel. Es un líder de cartón. Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando se trató de comisionar, me comisionaron a mí. Y yo no tuve miedo. Pero yo no me ufanaba, yo no decía esto, que voy a dar mi vida, que yo no tengo. Nunca lo dije. Pero nunca tuve miedo tampoco. Cuando fui, estuve 3 meses, habían atentado, bombas, fue horrible. Es Ayacucho.
Ahí estaba Sendero Luminoso, estaba los grupos subversivos. Era terrible, hermano. Yo me hospedaba en un hotel. Las balas, cuando íbamos a comer, teníamos que tirarnos al piso porque la modalidad de Sendero era el atentado a las 7 de la noche, a la hora que oscurecía. Ahí volaban las torres, se iba la luz y ahí empezaba el tiroteo. Y muchas noches yo me tenía que meter ahí en el restaurante, debajo de la mesa, esperando que pase la balacera. Y a una cuadra de nosotros están cenando, metieron a un niño, los terroristas, que son perversos, malos, hijos del diablo, le pusieron al niño, le dijeron: llévate este burrito a la puerta de la comisaría. Y el burro estaba cargado de dinamita. Y al niño le dieron no sé cuánto. El niño fue, lo llevó, y eso, hermano, una explosión que voló toda la comisaría. Fue terrible. Yo estaba a una cuadra. Eso parecía el fin del mundo. Las balaceras, todo eso. Pero eso a mí no me atemorizaba. Por eso le digo, hay gente que con la boca son valientes, pero en el momento de la dificultad, hermano, se orinan de miedo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Josué era valiente. Josué sí era valiente, hermano. Usted ve que Aarón no era valiente. Aarón era cobarde. El pueblo se le levantó y le dijo: no viene Moisés. Aarón, no viene Moisés. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un becerro. Y a Aarón le temblaron las piernas. Era el segundo, pero era cobarde. Alabado sea el Señor. Pero Josué era valiente. Josué fue uno de los espías. Se fue hacia la tierra de Canaán cuando el pueblo recién había salido de Egipto, junto con los otros 11 espías, junto con Caleb y los demás. Y aunque vieron todo lo que vieron, ellos trajeron un reporte positivo. Dijeron: es cierto, allá hay ciudades fortificadas, hay gigantes, es terrible, pero Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, cuando cuestionaron a Josué, la gente veía, yo no sé cómo sería Josué, de repente era bajito, flaquito, parecería insignificante, no tenía el porte de un guerrero, pero por dentro era un hombre valiente, hermano. Alabado sea el Señor. Era un hombre íntegro. Y por eso Dios empezó a dar testimonio de él. Por eso dice: yo empezaré a engrandecerte. Gloria al Señor. Tremendo, hermano. Dios empezará a engrandecerte a ti también. No habla de que usted, para que usted sea una super persona, para que usted sea una persona que la gente va a rendirle culto. No, no. Engrandecerte es respaldarte a ojo de todo el mundo, para que la gente vea que estaban equivocados contigo. Alabado sea el Señor. Y luego, mire lo que dice: delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En eso consistía, ¿no? El verso 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió, verso 10: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo.
¿no? Gloria a Dios. Hermano, los sacerdotes entraron hasta el borde. Ellos, los sacerdotes, sí se mojaron. El borde era más o menos ahí, porque dice la Biblia que ellos pasaron el Jordán en el tiempo en que el Jordán se desbordaba, para que no haya después y nadie diga, los enemigos de la obra, los escépticos, los ateos, los agnósticos, digan, ah no, claro, cualquiera va a pasar el río Jordán. Si el tiempo en que ellos pasaron, el agua estaba pues a 10 centímetros. ¿Quién no pasa el río Jordán así? O a 20 centímetros. La Biblia dice que era el tiempo en que el río se desbordaba. Y que para testimonio del pueblo, los sacerdotes entraron con el arca y ellos sí se mojaron hasta acá. Alabado sea el Señor. Para que ellos vieran, hermano, gloria a Dios, de que esto no era una cuestión humana, sino una cuestión de Dios. El verso 11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora en el verso 12 dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las planten los pies los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Mire, esto también pasó, hermano. Cuando dice las aguas que vienen de arriba, quiere decir, gloria a Dios, que las aguas se detuvieron más o menos, porque aquí dice, mire lo que dice acá, el verso 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a orilla del agua, porque el Jordán, verso 15, suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo en la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron. O sea, las aguas que venían, da el dato, se detuvieron en Adán, al lado de Zaretán. Más o menos están, gloria a Dios, al norte, 29 kilómetros al norte. Es como, piense usted en el río Rímac. ¿Cuántos conocen el río Rímac? Imagínense que está en la época, ahorita el río Rímac está fuerte, está cargado. Imagínense en marzo, en abril, cuando hubo las avalanchas. Ahora, imagínense que los sacerdotes van a pasar el mar, se mojan los pies y luego, gloria a Dios, Dios hace que se detenga el río, pero se detuvo más o menos en Chosica. Para que usted, ahí es cuando se para y Dios hace que se detenga el agua. Si lo desvió, eso no lo sabemos. Ahí el agua se detuvo de tal manera que ya el agua no llegó y hubo el tiempo y el espacio para que el pueblo pudiera atravesar el río Jordán, hermano. Alabado sea el Señor. Otra cosa, quiero decirle que la Biblia da muchos datos. O sea, no estamos hablando de una cosa sencilla, estamos hablando de una cosa seria, de una cosa en que la Biblia menciona más o menos en qué lugar fue el cruce del río Jordán. Eso sí se puede determinar. No se puede determinar exactamente en qué lugar se cruzó el Mar Rojo, porque era muy grande, pero el río Jordán sí lo podemos saber. Bendito sea el Señor. Entonces dice en el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, cuando ya el agua se secó, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Porque en medio del Jordán, hermano, ya no estamos hablando de esta altura, estamos hablando de una altura mucho mayor. Los sacerdotes en principio se mojaron, luego el agua se secó y ellos se posicionaron en el centro del Jordán y ahí estaba el agua totalmente seca, hasta que todo el pueblo pasó. Ahora mire, otra cosa, otro dato. Si los sacerdotes estaban en el centro del Jordán y tuvieron que esperar que todo el pueblo pasara, el pueblo no pasaba al lado de ellos, tenía que estar a 900 metros. O sea, ellos estaban 900 metros más arriba del pueblo. O sea, ¿en cuántos kilómetros se secó el río Jordán? Eso es lo que le quiero dar a entender. Se secaron más, póngale 29 kilómetros hasta donde están ellos y hacia abajo. Podemos hablar de unos 80 kilómetros en la trayectoria del río Jordán que se secó totalmente para que pasara el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Eso es un portento, eso es una maravilla, eso es algo que Dios obró. Y entonces dice la palabra de Dios, verso 17 y termino: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo el pueblo pasó en seco. El capítulo 4, y con esto concluyo: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaré con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, uno representando a cada tribu, a los cuales él había designado de los hijos de Israel. Y en verso 5, y les dijo Josué: pasad delante del arca del pacto de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan este montículo de piedra? Obviamente no eran pequeñas, eran las más grandes que podían usar. Le responderéis que este montículo es un testimonio vivo de que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gloria a Dios. Dios es un Dios muy bueno y muy poderoso. Pónganse todos de pie. Quiero orar en esta tarde. Si aquí hay alguien que necesita una oración, usted ha venido con una inquietud, con un problema, yo le quiero decir que así como Dios dividió el río Jordán, así como Dios hizo este portento, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede tocar su vida, Dios puede sanarlo de un cáncer, de una enfermedad. Dios puede ayudarlo en su problema, en su necesidad, problemas familiares, problemas personales, problemas judiciales. Dios puede hacer un milagro. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo y decirle: Señor, he pecado, he fallado, este es el momento, hermano. Vamos a orar. Yo pido que todos aquellos que digan: yo necesito la ayuda de Dios, necesito arreglar mis cuentas con Dios, levante su mano y venga aquí al altar, aquí adelante. Y aquí vamos a hacer una oración para que Dios les bendiga, para que Dios les ayude, para que Dios les toque. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Queremos orar y queremos pedirle a Dios que Dios bendiga, que Dios ayude,
que Dios toque tu corazón. Si tú tienes problemas, tienes luchas, batallas, problemas espirituales, tienes angustia en tu alma, en tu corazón, y tú necesitas la ayuda de Dios, vamos a hacer una oración de liberación, de cambio, en el nombre de Jesús, para que Dios intervenga, para que Dios opere en tu vida y tú salgas de aquí con la bendición de Dios. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Toda la iglesia nos respalda. Padre Celestial, dile: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que cambies mi vida, que me libertes, rompe mis cadenas. Sálvame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Te entrego mi corazón y mi vida. Ayúdame, Señor. Tócame, Señor. Ayúdame. Sáname. Quita de mí todo lo malo. Todo espíritu malo, sácalo de mí. Y haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Padre Celestial, te pedimos en esta oportunidad por cada hombre y por cada mujer, por cada vida. Te pedimos, Señor, que liberte a los cautivos del diablo, a los que están oprimidos en prácticas de pecado, en prácticas malas, en prácticas de brujería, de hechicería, de idolatría, Señor, en prácticas de adulterio, en prácticas de pornografía, Señor, de inmundicia, Señor, de prácticas de fornicación, de orgías, Señor, en prácticas malas, de brujería, inmundas, prácticas, Señor, que no te agradan, de mentira, de estafa, de crimen, de homicidios, de estafa. Liberta a los que están aquí, Señor, los que están esclavos de juegos, de tragamonedas, esclavos, Señor, de vicios. Libértalos, Señor. Tócalos, Padre. Sánalos, ayuda. Y mira los que están enfermos, Señor. Toca toda persona que esté enferma, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cantamos un coro, nuestras hermanas nos llevan en esta parte. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles Se mueve, aleluya, si no es por su poder. y las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Levante su brazo al cielo y de esa manera usted le está dando gracias a Dios. Y también por la petición que usted le ha hecho, dele gracias a Dios, dígale gracias, Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que pedimos creyendo, lo recibiremos. Crea que Dios le ha tocado, crea que Dios le ha sanado, crea que Dios ya está interviniendo en su problema, en su necesidad. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Y Dios quiere hacerlo, Dios quiere ayudarle en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Pueden ir a sus lugares. Aquí tenemos culto todos los días. Usted puede venir de martes a domingo. Tenemos culto todos los días. Así que vamos en estos momentos ya a ofrendar, gloria a Dios, para apoyar la obra del Señor. Así que vamos a, gloria al Señor. Ya. Hoy hay una marcha contra esa obra del diablo que se llama Halloween,
que es una obra de las tinieblas, es una fiesta que se practica el 31 de octubre en la noche, y la iglesia siempre marcha para advertir a la gente que no celebren Halloween, porque esa es la fiesta del diablo y todos sus símbolos son satánicos y cristiano no puede involucrarse en eso. Una fiesta anglosajona, pero que en el mundo entero, como la gente copia como un mono todas esas cosas, pero el contexto es diabólico, hermano. Así que